Hola chicos, buenas tardes. Vamos a por otra clasecita de biología, ¿vale? Venga, ¿dónde suelto mi boli? Aquí. Venga. Hoy nos toca, como dije ayer, la relación, ¿vale? Siguiente función vital. Y en cuanto terminemos ya solamente nos quedaría la reproduction, ¿ok? Así que nada, esto ya es pan comido. Venga, relación, vamos a hacer lo mismo que ayer. Voy a partir del esquema que teníamos en la unidad número 1 de las tres funciones vitales y a partir de ahí os voy ampliando un poquito ese esquema, ¿vale? Y pues nada, vosotros tendréis que hacer lo mismo que ayer, escogéis ese esquema, lo volvéis a copiar en vuestra libreta, en vuestro archivador y lo ampliáis con lo que os explico hoy y con la ayuda de vuestro libro, ¿de acuerdo? Bueno, pues venga, vamos allá. ¿Qué era la relación? ¿En qué consiste esa función vital? Bueno, esa función vital es que hay una serie de estímulos, señales, cosas que ocurren alrededor o en el interior de los individuos, en el interior de los seres vivos o en el exterior de los seres vivos, como estoy diciendo, y esos estímulos son recibidos por un ser vivo. En este caso vamos a hablar de las plantas. Bien, pero bueno, primero quería recordar un poco el concepto de lo que es la relación en sí. Entonces, es eso, un estímulo que hay alrededor o en el interior de un individuo y ese individuo recibe ese estímulo y reacciona a dicho estímulo, a dicho cambio o a dicha cosa que le esté afectando. Em, Tiene que elaborar una respuesta y, bueno, primero decir qué respuesta tiene que dar su cuerpo, ya sea planta, animal, lo que sea, cualquier ser vivo, y realizar esa respuesta, con lo cual estamos hablando de tres elementos que intervienen en la relación. Bueno, tres elementos a grandes rasgos, ¿vale? Para vuestro esquema. Luego intervienen un mogollón de cosas, pero para que tengamos la idea. Este es, ¿dónde está? Que al verlo así, aquí. Esta sería la relación y es la capacidad de responder a esos cambios, a esos estímulos, que ya no sé si lo digo en inglés o en español, a esos estímulos, en inglés stimuli, y qué organismos o qué células o qué elementos de los cuerpos de los individuos captan esos estímulos, pues serían los receptors, los receptores. Bien, a esos estímulos, a esos cambios que ocurren bien en el interior del individuo o en el exterior, hay que generar o crear una respuesta, answer or response. ¿Y quién se encarga de generar esa respuesta? Bueno, ¿quién? ¿Qué se encarga de generar esa respuesta? Pues los órganos coordinadores, ¿vale? Coordination, ¿vale? O coordinator, ¿ok? Y por último, hay que ejecutar esa respuesta, ¿vale? Hay que hacerlo. Pues eso serían los effectors, ¿ok? Execute sería el verbo, sería ejecutar esa respuesta a esos estímulos y effectors serían los efectores, que normalmente son las células efectoras, ¿vale? O órganos efectores, pero como los órganos recuerdo que estaban formados por células, las células formaban tejidos, los tejidos órganos, ¿vale? Pues nada, las células efectoras son las que realizan la respuesta que el coordinador me ha dicho, ¿vale? Esto es como si fuera un organigrama, ¿vale? Bien, más cosas. Vale, como nos tenemos que centrar en las plantas, bueno, pues ese esquema, repito, es del tema 1 que estaba muy general para todos los seres vivos. Bueno, sí que, como no sé si realmente esto es la primera vez que lo veis, supongo que no, que ya habéis visto otras cosas en primaria, pero bueno, un poquito más en profundidad. Esta vez os he hecho un poquillo de cable y he hecho yo otro, ¿vale? Pequeñito, que será realmente lo que, bueno, luego vosotros tendréis que poner en el vuestro, ¿vale? Entonces, y bueno, y obviamente para que no se me escape nada de lo que os tengo que contar. Vale, hemos dicho que son unos estímulos, ¿vale? Unos cambios que ocurren o bien en el interior o bien en el exterior de los seres vivos, ¿vale? Pero como nos estamos centrando en las plantas, vuelvo a repetirme, ¿cuáles son los principales estímulos o los principales cambios que puede haber alrededor de una planta? Bien, pues la luz, el agua, los nutrientes,
luz, agua, nutrientes, humedad que haya también en el sitio donde ellos estén. Entonces, todos esos factores, ¿qué palabra me falta? Elementos que influían en las adaptaciones y en la función de los seres vivos. Factores abióticos. ¿Y eso qué es? Sin vida. ¿Vale? Entonces, todos esos cambios, todos esos elementos van a influir en el comportamiento, en las relaciones de estos individuos, de las plantas. Bien. Si un girasol, vosotros sabéis que los girasoles se mueven según la luz, ¿no? Van siguiendo ese sol, ¿de acuerdo? Entonces, si es de noche, ¿el girasol qué hace? ¿Está recibiendo ese estímulo? ¿Se mueve? No, obviamente. Entonces, ¿cuándo empieza a moverse? ¿Cuándo empieza a girar? Cuando está el estímulo de la luz solar. ¿Lo vemos? Bien. Entonces, tenemos claro cuáles son esos efectores, ¿no? Uy, esos efectores. Esos elementos que pueden provocar cambios, que tienen que provocar una respuesta en los individuos. Bien, los factores abióticos. Vale. Vamos a ver qué respuestas se le pueden dar. Bueno, pues la respuesta a esos cambios, a esos factores abióticos, pueden ser. Hay tres grandes grupos de respuestas que dan las plantas. Y son nastias, tropismos y cambios estacionales. Tres. ¿Vale? A ver, os lo he puesto por aquí. El estímulo que hemos dicho, que lo reciben los receptores y serían los factores abióticos, luz, temperatura, la gravedad y la humedad. Por ejemplo, hay muchos más, pero bueno, aquí los más importantes. La respuesta, que hemos dicho que son los coordinadores, ¿vale? ¿Quiénes son? Vale, eso no lo he dicho. ¿Quiénes son los que se encargan de decir qué respuesta hay que dar? No que la hagan, sino qué respuesta tiene que dar. Los elementos, las células que realmente le dicen al girasol que tiene que ir moviéndose para poder recibir toda la energía del sol que está emitiendo, son las hormonas. ¿Vale? Entonces, eso también nos ocurre a nosotros. Los que mandan, los que dicen qué hay que hacer, cómo se tiene que comportar el cuerpo en cualquiera de nuestras actuaciones, ¿vale? Ya sean conscientes o inconscientes, son las hormonas las que trabajan, ¿vale? Las que llevan el mensajito de, pues, tienes que hacer esto o tienes que hacer lo otro. En el caso de las plantas, por ejemplo, se llaman hormonas vegetales o fitohormonas. Lo tenéis también escrito en el libro, en el primer puntillo. Lo estoy mirando, sí, en la página 52, al principio del punto lo tenéis, ¿vale? Esas son las hormonas que son las que dicen qué respuesta es la que hay que dar, ¿de acuerdo? Bien. Dicho esto, pues las hormonas dicen, pues para el crecimiento, crece más rápido, gira el tallo, no lo gire, gira la raíz, todas esas cosas las dicen las hormonas, son las que mandan esos mensajes, ¿vale? Y luego, las que realizan todo eso, pues son las células efectoras que están en todas las partes del cuerpo de esas plantas, ¿vale? Bien. Bueno, pues como iba diciendo, las hormonas son las que coordinan qué respuestas hay que dar. Y esos tres tipos de respuesta que os he dicho, nastias, tropismos y cambios estacionales. Bien. He metido así en una nubecilla rosa que las nastias y los tropismos son realmente movimiento. La respuesta que da la planta a ciertos cambios en factores abióticos como la luz, la temperatura, la humedad, gravedad, son movimientos que hace la planta. Yo os dije también el otro día cuando hacía la introducción de la unidad didáctica que las plantas no pueden echar a correr, ¿no? Pero sí que se mueven y su manera de moverse es esta que vamos a ver, nastia y tropismo. Y luego el otro cambio que pueden hacer son los cambios estacionales, que como veis lo he metido en otra nubecita de otro color, ¿vale? Y son procesos vitales. Vale, empiezo por el fácil, le voy a dar la vuelta. Cambios estacionales. Todos sabemos, ¿no? Que las plantas florecen en primavera. ¿Y por qué? Pues porque la exposición al sol es mayor. Entonces, las plantas con flor
que florecen en primavera es porque aumenta el tiempo de exposición al sol, ¿vale? Pues ya no solo de exposición al sol, sino porque el sol, ese periodo de tiempo, es mayor. Hay que distinguir también que hay plantas que florecen en verano y otras plantas que florecen realmente en la primavera. Pues entonces, esos son de fotoperiodo largo y de fotoperiodo corto, ¿vale? Necesitan más o menos cantidad de sol para poder florecer. ¿Qué más va a influir en en esta respuesta, en este tipo de comportamiento de las plantas? Pues si estoy diciendo que el florecer de las plantas que tienen flor, ¿que cuál era? ¿Angiosperma o gimnosperma? ¿Cómo era? Angiospermas, ¿vale? Muy bien. Ya me he ido. Como me quiero poner ahí enlazando unas cosas con otras. Vale, ya la angiosperma, las flores. Sale la flor. Entonces, cuando de la flor, ¿vale? Que habíamos dicho que es donde están los órganos, bueno, que es el órgano de reproducción de las plantas. Había plantas con flores hermafroditas que tienen el sexo o los gametos masculinos y los gametos femeninos. Y luego flores que o son masculinas o son femeninas. ¿De acuerdo? Vale, entonces. Si estoy diciendo eso, ¿qué es lo que se formaba? Se formaba la semilla y después de la semilla estaba el ovario que se transformaba en el fruto. Entonces, ¿qué otras cosas además de la floración? Pues va a influir estos cambios estacionales, esta mayor cantidad de luz o de menos luz, de agua o de menos agua, porque haya periodos de sequía o de precipitaciones, en que las plantas den su fruto. ¿De acuerdo? Con lo cual todo esto influye muchísimo. Ya no es solamente, oh, qué planta más mona, que tiene sus flores. No, no es solo eso, también en el fruto, también en nuestra alimentación. ¿De acuerdo? Pues es la época de la alcachofa, es la época de la sandía, es la época, ¿vale? ¿Por qué? ¿Y por qué se deben de consumir siempre las frutas, las verduras en una época concreta que dice, es que no es el tiempo de? Pues no es el tiempo de, es que, o sea, esa expresión es por eso, porque las condiciones, los factores abióticos ideales para que se desarrollen bien esas plantas, esos individuos, pues son unas muy concretas. Y pues nada, pues cuanto mejores son las condiciones, mejor calidad tendrán esos individuos. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues es la fácil. Ahora, ¿cuál es la otra? Nastias y tropismo, que también es muy fácil, pero bueno, yo quería darle la vuelta así. Gran diferencia entre nastias y tropismos. Las dos he dicho que es movimiento de la planta. Vale. Las nastias son movimientos rápidos y reversibles. ¿Qué significa reversible? Pues que puede volver a su posición inicial. ¿De acuerdo? Los tropismos no es así. Los tropismos son cambios, movimientos mucho más lentos y no son reversibles. Una vez que han cambiado esa posición o han adaptado esa postura, eso ya no vuelve atrás. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las dos grandes diferencias. Una nastia, por ejemplo, bueno, pues el caso este del girasol que os estoy comentando, pues ese movimiento, ¿vale? Es rápido, porque, es decir, es visible, por ejemplo, a la vista del ojo humano. Y luego vuelve a su posición por la noche. Recordad lo que he comentado antes, por la noche, si ya no está el sol, ya no está ese estímulo, pues este individuo ya no reacciona, ya no se mueve. Se acabó. ¿Vale? Bien. Eso sería la nastia. Ahora, tropismos, ¿qué son? Pues tropismos son cambios que se producen en el individuo siguiendo o huyendo de un estímulo concreto. Por ejemplo, la luz. Yo tengo una planta colocada aquí cerca de mi ventana. Y resulta que, bueno, en vez de tenerla cerca de la ventana, la tengo un poquito más lejos, ¿vale? Pero la luz viene por aquí, por este lado. Con lo cual, al final, si la luz es totalmente necesaria para la vida, para las funciones vitales de las plantas, porque tienen que hacer el ¿qué? ¿Qué tienen que hacer con la luz? No me entero. La fotosíntesis. Entonces, ese tallo, esas hojas van a ir hacia la luz, con lo cual el tallo al final se va a ver doblado, es que no quiero decir la palabra doblado, pero bueno, para que lo entendáis, doblado hacia la luz, ¿vale? Eso sería un tropismo positivo, porque va hacia ese estímulo. Existe también un tropismo negativo, que huye
Perdón, que he girado porque he escuchado ruido por ahí por mi casa de mis niños. Perdón. Negativo, huye del estímulo en concreto que lo que esté ocurriendo. Por ejemplo, em, a ver, un estímulo negativo. No me viene a la cabeza ahora mismo ninguno. Tengo en mente el geotropismo, o sea, el fototropismo es hacia la luz, el geotropismo es con respecto al suelo, que puede crecer la raíz hacia abajo o en horizontal según tenga la postura, ¿vale? La planta, porque siempre tiende a ir erguida hacia la luz. Bueno, y el fototropismo negativo sería el que va en dirección contraria al estímulo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, me viene a la mente ahora mismo, pues, pero no, tampoco. Bueno, no me quiero parar. Luego os busco un ejemplo bueno que os sirva, ¿vale? Para no parar ahora la clase así. Y o bien os grabo un vídeo poniéndolo o lo dejo escrito en la Moodle, ¿de acuerdo? Porque no me gusta dejaros las cosas así colgadillas a medias. Bien. Bueno, pues ya está. Prácticamente es esto. Os lo pongo aquí en el esquemilla, ¿vale? Aquí, no, aquí tenía un error. Este sería el esquema, ¿vale? Estímulos, factores abióticos. Hay que generar una respuesta. ¿Quién dice qué respuesta hay que dar? Las hormonas vegetales. ¿Qué tipo de respuesta se puede dar? O bien movimientos o bien cambios en procesos vitales. Los movimientos pueden ser rápidos y reversibles, que pueden volverse hacia atrás, la postura concreta, y los fototropismos son movimientos más lentos e irreversibles. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ahora que os he dicho esto, con respecto a los tropismos y a la influencia de los factores abióticos, pues vamos a hacer un proyectillo muy chulo, ¿vale? Que ya os lo dije ayer diciendo que teníais que ir guardando los vasitos de los yogures. También debéis tener, bueno, os voy a pasar entre mañana y el viernes, hoy es miércoles, sí, entre mañana y el viernes, os voy a pasar que ya tenemos hecho los documentos, un PowerPoint, una presentación, paso por paso todo lo que hay que hacer y las fichas que vais a tener que ir rellenando, ¿vale? Entonces, el proyecto es para que veáis vosotros en casa con vuestras plantitas qué es esto de los tropismos y cómo realmente influyen estos factores abióticos que yo os estoy contando. Y no os creáis solamente lo que pone en el libro o lo que os diga vuestra maestra, Conchi, o lo que podáis ver por internet, bien en la Wikipedia, que sabéis que me da coraje, o en cualquier otro sitio, ¿vale? Bueno, pues nada, en los días que quedan de esta semana os terminaré de pasar esa información. Tareas que tenéis que hacer, además de verme, además de leer la parte del tema, además de haceros vuestro esquemita. De la página 53 quiero que hagáis el ejercicio número 4. A ese ejercicio quiero que le añadáis una preguntilla, ¿vale? Que os lo he dicho a lo largo del vídeo tropecientas veces, pero bueno, a pesar de eso quiero que me lo dejéis escrito. ¿Cómo se llama a esos factores? Ahora cuando leáis el enunciado del ejercicio 4, pues ya sabéis de lo que estoy hablando, ¿vale? Bien, y os voy a dejar colgado ahora también en la Moodle un artículo de la revista muy interesante, ¿vale? Que como sabéis, pues hay que seguir leyendo de manera científica no, hay que leer, pero quiero que vosotros hagáis lectura científica, ¿vale? Con lo cual, para mí, una de mis revistas favoritas, la del muy interesante. Bueno, que os voy a dejar colgado un artículo que está relacionado con esto que hemos visto hoy. Un estímulo, en este caso un estímulo negativo, un daño que se le hace a unas plantas y cómo reaccionan esas plantas, ¿vale? Y quiero que me digáis, una vez que hayáis leído el artículo, que es súper cortito, no empecéis a decir, ¡oh, madre mía! No es como el de las cianobacterias, es muy cortito, ¿vale? Y quiero que me digáis que de qué respuesta está hablando, ¿de nastia o de tropismo? ¿De acuerdo? Repito. Esquema. El ejercicio número 4 de la página 53. A ese ejercicio además me tenéis que contestar cómo se llaman esos factores. Y por último, lectura del artículo de muy interesante que os voy a dejar colgado y decirme si ese artículo está hablando de nastia o tropismo. Punto.
Así que no os vayáis a quejar que os he mandado nada. De los tropismos y de los factores abióticos y demás no os voy a mandar nada, puesto que vaya a estar toda la Semana Santa. Bueno, el proyecto este nos va a durar un mes perfectamente. Entre que plantamos, que germinan, que salen, que las cuidáis. Bueno, vaya a estar súper entretenido. Y como tenemos que estar en casa, pues aquí tenéis entretenimiento. ¿De acuerdo? Bueno, pues creo que no se me olvida nada. Y si... Bueno, sí, me lo voy a apuntar porque luego se me escapa. Me apunto los tropismos negativos. ¿Vale? Que ahí no me he dado cuenta, he fallado y tenía que haberos preparado ya un ejemplillo porque ahora mismo no soy capaz de... No me viene a la cabeza ninguno. ¿Vale? Pero no os preocupéis que os lo paso. Chicos, he terminado. Que tengáis buena tarde, que tengáis mañana buen día y nos vemos. ¿Vale? Besito.